Hola, muy buen día. Mi nombre es Laura Juliana Franco y el día de hoy vamos a hablar sobre el aporte del tema que es la ciencia según el autor Richard Feynman. Entonces, para mí como maestra en formación es muy gratificante conocer este gran aporte porque a través de él y del aporte que él estaba haciendo, nos podemos hacer reflexionar muchas preguntas o muchas inquietudes, como por ejemplo, qué saber enseñar, así sea en las ciencias naturales o en otro tema en específico. Él observaba mucho con su padre y era una de las partes que más me gustó porque él decía que el padre no le enseñaba, por ejemplo, un artista. Entonces el artista solo decía, vamos a necesitar un lápiz, digamos, Mirado 2, un lápiz tal de tal descripción, pero el artista no enseñaba para qué les iba a servir ese lápiz, cómo era el uso del lápiz sobre el papel. Es muy importante que nosotros como maestros en formación nos indaguemos sobre todo. Él resaltaba mucho de que la educación sobre la ciencia debería ser como muy pensante, muy observativa, que todos nos pongamos como en esa experiencia y en qué nos va a servir a nosotros para un futuro. Él mostraba muchos ejemplos sobre cómo a través de la vida cotidiana uno se puede ir haciendo muchísimas preguntas y esa es la ciencia la que él da a explicar que así es que transcurre la ciencia a través de lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, vamos por un bosque, eso era un ejemplo que él lo decía ahí, iban por un bosque y veían un pájaro, él con otro amigo. Entonces el amigo le decía que si sabía que cuál era el nombre de ese pájaro y él le dijo que no. Entonces a él le causó mucha risa porque el amiguito creía que ese la sabía toda y no se la sabía. ¿Pero por qué? Porque el padre no solo le enseñó el nombre del pájaro o el nombre de muchísimas especies de animales o de plantas, bueno, en fin, pero ¿qué le enseñó el papá a él? Le enseñó a describir, le enseñó a observarlo, le enseñó si de pronto era un pájaro carpintero, por qué hacía esto, por qué lo otro. O sea, son muchísimas cosas la cual la ciencia nos enseña a nosotros cómo debemos enfrentarnos a nuestro día a día. A través de todas nuestras inquietudes es fundamental de que nos hagamos muchísimas preguntas y a la vez también nos hagamos responder nosotros mismos. Entonces, eso sería todo. Estoy muy agradecida por este aporte porque nos enseñó mucho y de verdad que lo pone a pensar a uno demasiado. Muchas gracias.